Cordial saludo. Mi nombre es Lisette Córdoba Gómez, estudiante del programa de agronomía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación, realizaré la sustentación del componente práctico de manejo de arbences. Introducción. El maíz es un cultivo de los más demandantes entre los cereales establecidos, pues este cultivo ocupa la tercera posición a escala mundial después del trigo y el arroz, ya que de esta planta se obtienen diferentes productos tanto para la canasta familiar como para el sustento de diferentes especies. Para el establecimiento de este cultivo se deben tener presentes distintos factores para su óptimo desarrollo, entre estos el manejo integrado de arbences, donde se reconozcan y se establezcan su tipo, así como manifestando si son nobles o agresivas, lo que permita un control adecuado para las mismas. Objetivos. El objetivo general es analizar las características biológicas y ecológicas de las arbences encontradas en el cultivo de maíz, con el fin de plantear un manejo adecuado para el mismo. Objetivos específicos. Determinar periodos críticos de competencia de las arbences. Analizar la susceptibilidad del cultivo de maíz. Identificar las arbences de mayor agresividad. Reconocer los manejos precisos para el control de arbences. Actividad 1. El artículo que seleccioné fue la caracterización de flora arbense asociada a un cultivo de maíz bajo riego para producción de jojotos. En este estudio se resalta la importancia del cultivo de maíz, así como la identificación de malezas presentes en el mismo. El maíz forma parte de uno de los principales cultivos debido a que aporta a la alimentación humana y animal y de igual manera brinda fuentes de ingresos a los agricultores. Uno de los principales inconvenientes que se presentan para el desarrollo del cultivo de maíz es la presencia de arbences, donde su periodo crítico de ataque es en la etapa de crecimiento. Actividad 2. A continuación, en el estudio se reconocen las principales malezas que se encuentran en asocio al cultivo de maíz. En esta tabla encontramos la clase, la familia, la especie, el nombre vulgar y el ciclo de vida de las 29 especies de malezas que se encontraron en el estudio. De acuerdo a la anterior tabla, se considera que entre las familias con más especies fue la Poaceae, así como también la especie de Sanguinalis fue aquella especie con mayor dominancia con un 41,62%, posteriormente por la especie C. rotundus con un 41,01%, de las cuales se destacan ampliamente en el análisis realizado. La Digitaria sanguinalis, como su nombre común es la falsa pata de gallina. Esta especie es una planta anual que mide de 20 a 60 centímetros y es catalogada como maleza agresiva, tanto como para el cultivo de maíz como para otros cultivos como la caña de azúcar, soya, algodón y rábano. La Cyperus rotundus, su nombre común es corocillo o coquito. Esta también es considerada entre una de las especies que genera graves daños en los cultivos con una alta agresividad debido a su competencia y adaptación, la cual sobrevive a altas temperaturas, sequías, entre otras, y su desarrollo es muy rápido. Actividad 3. Revisión de los periodos críticos de competencia. De acuerdo a los análisis estadísticos realizados por Blanco, Leiva y Castro 2014, el periodo crítico al que se enfrenta el cultivo de maíz en competencia con las arbences sucede entre los 24 a 40 días después de su germinación, siendo el punto crítico más alto a los 32 días.
Actividad 4. Propuesta de manejo de especies de arbences. Es importante realizar el control oportuno de arbences, ya que es un factor clave para el adecuado desarrollo del cultivo. En el cultivo de maíz, las arbences se pueden manejar por diversos métodos. Entre estos tenemos los culturales, mecánicos o químicos. El método cultural. En este se debe realizar una buena preparación del suelo, al igual que utilizar semillas de buena calidad y variedades mejoradas. Es importante también establecer el cultivo en una época oportuna con las condiciones agroclimáticas requeridas y realizar una adecuada fertilización e implementación de materia orgánica. En el método mecánico, las labores realizadas en este método se denominan deshierves, las cuales son realizadas manualmente por medio de herramientas como palas, azadón u otros, y en áreas de mayor cobertura con tracción mecánica. En el método mecánico, o sea, la implementación es con el fin de sacar las raíces de las malezas del suelo, las cuales son un impedimento para el adecuado desarrollo del cultivo, en este caso en el cultivo del maíz. El control químico, este trata de implementar herbicidas. Entre estos encontramos los preemergentes y los postemergentes. Los preemergentes son aquellos que se implementan antes del surgimiento del cultivo y malezas, y los postemergentes se aplican después del surgimiento de las arbences. Conclusiones. Es de gran importancia identificar las arbences debido a que nos permite saber cuáles de estas ocasionan más competencia con los cultivos y cuáles no, con el objetivo de no dejar el suelo completamente desnudo y no perjudicar el mismo por erosión. El periodo crítico al que se enfrenta el cultivo de maíz en competencia con las arbences sucede entre los 24 a 40 días después de su germinación, siendo el punto más crítico a los 32 días. Es importante combinar los métodos de manejo de arbences, ya que nos permite realizar un control oportuno, siendo un factor clave para el desarrollo del cultivo e ingresos para el agricultor. De igual manera, aportar a la conservación de suelos y medio ambiente. Referencias bibliográficas. Muchas gracias.